Estamos a 17 de abril del año 2024 y hoy Vinito y yo vamos a hablar sobre un tema importante, un tema profético, y es sobre la bestia mencionada en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Esta bestia que sube del mar. Bueno, en realidad vamos a tocar también un poquito el tema de la otra bestia, la segunda bestia, la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Bueno, el estudio que vamos a hacer, Vinito y yo, no va a ser un estudio versículo por versículo del capítulo 13, porque si no este vídeo sería extremadamente largo. Va a ser una charla espontánea. Como ya conocemos bien, él y yo conocemos el capítulo 13 del Apocalipsis, vamos a ver quién representa la primera bestia y vamos a ver quién representa la segunda bestia y lo que van a hacer. La primera bestia va a ser un imperio encabezado por un emperador. Juan dice que vio la vio subir del mar. La bestia que sube del mar es un poder político, es un emperador que va a venir evidentemente en el futuro y al cual Satanás le va a entregar el poder, su autoridad y su trono. El dragón, Satanás. El dragón en el libro del Apocalipsis representa a Satanás. Entonces, el diablo habrá descendido primero a la tierra con sus ángeles, como leemos en el capítulo anterior, capítulo 12. Satanás y sus ángeles serán arrojados a la tierra, y una vez que Satanás, disfrazado evidentemente como ángel de luz, esté en la tierra, pues va a entregar su poder, su trono y su autoridad a este emperador, a este líder. Un emperador, no sabemos quién será, el caso es que va a ser un líder político, y le va a entregar el poder, su toro y su autoridad. Y comenzará un gobierno de 42 meses. Y luego se habla de una segunda bestia que será el líder religioso, el aliado religioso de esta primera bestia. De momento quiero decir esto, no me quiero enrollar mucho, las aportaciones que hagamos serán breves, de 2 o 3 minutos, y después decimos paso a palabra, para que no se haga este vídeo aburrido ni extremadamente largo. Paso a palabra. Bueno, pues el tema que vamos a tocar hoy es sumamente importante, que vamos a hablar del gobierno de la bestia, y yo siempre que hablo de este tema, pues me vuelvo al primer siglo. Antes de la gran tribulación, Jesucristo salvó la vida de muchas personas que le escucharon a Jesucristo, y por eso salvaron su vida literalmente. ¿Y qué estaba diciendo Jesucristo? Jesucristo estaba explicando una profecía que Dios había dado 500 años antes mediante Daniel el profeta. Gracias a que él sabía esa profecía, porque Cristo conoce todas las escrituras de arriba abajo, y gracias a que la gente le escuchó, salvaron su vida literalmente. Cuando murieron millones de personas por no escuchar o por no conocer la profecía. Pues digamos que la paralela, por decirlo de alguna manera, por explicarlo de alguna manera, la de Daniel el profeta para el fin del mundo, o para el fin de la era, dicen otros dicen para el fin del sistema. Yo le he preguntado muchas veces si saben si existe ese capítulo. Me dicen que no lo saben, ni lo saben. Y bueno, pues lo que sí sabemos nosotros es que ese capítulo es el capítulo 13 de Apocalipsis, de Revelación, que digamos de alguna manera es como la paralela de Daniel Profetas. Jesús con esa profecía salvó miles de muchas personas que escucharon su voz. Y nosotros sabemos que si tú conoces esta profecía, que es la que está en el capítulo 13 de Apocalipsis de Revelación, puedes salvar tu vida literalmente, y no solo tu vida, sino también la de tu familia literalmente. Y hablamos principalmente en un plano espiritual, no carnal o físico, ¿vale? Que a veces la gente entiende más, piensa que salvar su vida significa que van a salvar su vida de la muerte física o de la muerte carnal, y a veces la vida real de Dios, la vida eterna, se gana precisamente muriendo físicamente, como Cristo murió y después Dios lo resucitó y le dio una vida inmortal, lo elevó a una posición más elevada, etcétera, ¿no? Esto es igual. Lo importante es conocer la profecía para que sepamos exactamente lo que tenemos que hacer, y de esta manera pues podamos hacer las cosas bien hechas a los ojos de Dios. Y le paso palabra a Tito.
Muy bien, está bien lo que ha dicho. A ver, dice que esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esto también lo vamos a explicar brevemente. Las 7 cabezas son 7 montes, representa 2 cosas. 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, es decir, esa gran ramera, esa religión falsa mencionada en Apocalipsis capítulo 7. Y también representan 7 imperios o 7 reyes. 5 han caído, uno es y el otro no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, y luego habla del octavo. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a hacerlo este vídeo lo más sencillo de entender. No vamos a complicar las cosas ni se va a hacer un vídeo demasiado largo. Entonces, dice Apocalipsis 13 que se le dará a la bestia autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Bien, atención a lo que voy a decir. Como dice ese texto del Apocalipsis, que tendrá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, entonces muchos creen que ese reinado de la bestia va a ser un gobierno mundial, que va a ser planetario, que va a gobernar sobre el mundo entero, sobre todas las naciones de la tierra. Eso es falso. No va a existir ningún gobierno mundial de la bestia. Por cierto, algunos lo llaman el anticristo. El Apocalipsis no habla del anticristo por ninguna parte, habla de la bestia, de 2 bestias, la primera y la segunda. Observe atentamente que el término del anticristo no aparece por ninguna parte en el Apocalipsis, ¿de acuerdo? Ni a la primera ni a la segunda bestia se le llama el anticristo. Esto es importantísimo. Entonces, ¿el gobierno de la bestia va a ser mundial? No. ¿Y por qué no va a ser mundial? Porque el libro del Apocalipsis dice bien clarito que esos 10 cuernos representan a 10 reyes que le van a entregar su poder y su autoridad a la bestia. Así va a gobernar en un imperio formado por 10 reyes, 10, ni uno más ni uno menos. 10 reyes, 10 naciones. Por lo tanto, si va a gobernar sobre 10 naciones, significa que no va a gobernar sobre el mundo entero. Entonces, ¿por qué dice ese versículo de Apocalipsis 13 que se le dará autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación? Pues muy sencillo, porque en esos 10 reinos, ese imperio de 10 reinos, va a haber gentes viviendo, gentes de todas las naciones, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Mire, voy a poner un ejemplo para esto usted lo entienda, esto que acabo de decir. Pongamos Europa. Nosotros vivimos aquí en Europa, en España, en la Unión Europea, y en la Unión Europea hay gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Hay europeos, hay asiáticos, hay moros, hay negros, hay de África, de todas las naciones de la tierra. O Estados Unidos también. Estados Unidos es una nación, pero ahí viven gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y los Estados Unidos no es el mundo entero. Europa tampoco, Europa no es el mundo entero. Por lo tanto, cuidado. No va a existir ningún gobierno mundial de la bestia. Va a existir un reinado de la bestia en un imperio formado por 10 reinos. Y en esos 10 reinos habrá gente de todas las naciones, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Paso para. Bueno, este es un detalle que dice Tito, pero bueno, cuando se habla del gobierno mundial se está hablando también de globalización, y entonces de alguna manera quizás que estos gobiernos influyan de una manera bastante amplia sobre la Tierra, bastante globalizada, ¿no? Y bueno, pero lo importante no es eso, lo importante es lo que este gobierno va a hacer, puesto que dice que cuando llegue ese gobierno es la hora de prueba que viene sobre toda la humanidad. O sea, van a mover asuntos que van a poner a prueba a toda la humanidad, en el sentido de que, por ejemplo, ¿qué va a hacer el gobierno de la bestia? O sea, esta unión de gobiernos. La marca de la bestia. Por ejemplo, la adoración a la imagen de la bestia. Hay una adoración a la bestia y a la imagen de la bestia. Y dice, incluso en el capítulo 3 de Revelación, dice que la bestia tiene autoridad hasta para matar a la gente que no quiere adorar a la bestia o la imagen de la bestia. No, la imagen tendrá, se le da después, vida para matar. La imagen, no la bestia, sí. La imagen. A los que no adoran la bestia o la imagen de la bestia. Se le ha dado espíritu a la imagen de la bestia para que pudiera matar a todo aquel que no la adorase. Sí, bueno, y después también va a poner bajo obligación para que todo el mundo se tenga que poner la marca de la bestia, bien en la frente o bien en la mano. Entonces dice que la gente que no se ponga esa marca en la frente o en la mano
dice que ni grandes ni pequeños, ni grandes ni pequeños, ni ricos ni pobres, ni jóvenes ni viejos, nadie va a poder comprar ni vender los que no se pongan esa marca de la bestia. Exactamente. Entonces, claro, lo importante de este detalle que acabo yo de hablar, que lo relata muy bien el capítulo 13 de Apocalipsis de Revelación, y que está claro que eso va a ocurrir durante esa gobernación en la gran tribulación, es lo que dice Apocalipsis capítulo 14 del 9 al 11, que eso lo tenéis que leer, no lo vamos a decir aquí, lo tenéis que leer. Apocalipsis 14 del 9 al 11, lo que eso indica es que ningún cristiano verdadero que conozca la Biblia jamás va a adorar a la bestia ni la imagen de la bestia, y jamás va a permitir que nadie le ponga una marca ni en la frente ni en la mano. Por eso os recomiendo, porque no es un texto aislado, hay varios textos que apoyan ese mismo texto. Apocalipsis 14 de 9 al 11. De 9 al 11, exactamente, muy bien, es un pasaje muy importante. Bueno, yo sí solo comentaré un poquito luego, porque como me sé el texto de memoria. Vamos a ver, quiero comentar ahora brevemente 3 versículos del capítulo 13, que son claves. El 5, el 7 y el 10. Versículo 5, y le fue dada poder para autoridad para actuar durante 42 meses. La bestia va a gobernar solamente durante 42 meses. Benito, ¿cuántos son 42 meses? 42, a ver, déjame, 1, 2, 3, 4, 3 años y medio. 3 años y medio. 3 años y medio. No como muchos dicen, que dicen, no, son 1260 años. No, no, son 42 meses, lo dice literalmente el Apocalipsis. 3 años, 3 años y medio, que es lo que va a durar ese reinado, ese gobierno de la bestia. Eso es lo que dice el versículo 5. Versículo 7, atención a este versículo. Y aquí me voy a dirigir especialmente a los falsos cristianos que se hacen llamar evangélicos, que dicen que no, que la iglesia no va a estar en la tierra durante ese periodo del reinado. ¡Qué barbaridad, Dios mío! Y le fue dada autoridad a la bestia de hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Pregunta del millón: ¿quiénes son esos santos mencionados en el Apocalipsis? ¿Quiénes son, Vinito? Los verdaderos siervos de Dios o discípulos de Jesucristo. Porque si son siervos de Dios, tienen que ser discípulos de Jesucristo, o sea, que creen en el Evangelio. ¿Formarán parte de la iglesia esos santos? ¿Sí Por supuestísimo, supuestísimo. Porque estos falsos evangélicos, falsos cristianos, dicen que no, que esos santos serán otro tipo de santos que se habrán quedado en la tierra cuando vino el rapto, el arrebatamiento. A ver, poner atención. Esos santos son los mismos santos mencionados en el resto de libros del Nuevo Testamento. Segunda pregunta que hago. Yo quería hacer el libro del Apocalipsis, ya termino, Vinito, no empieces a cortar, ya estamos con lo mismo. Los santos del Apocalipsis, es una pregunta que le hago a él. ¿Son los mismos santos mencionados por Pablo en sus epístolas, sí o no? Claro. ¿Y quién eran esos santos cuando Pablo dice a los santos que están en Roma, a los santos que están en Corinto, ¿verdad que eran miembros de la iglesia? Son exactamente los mismos santos del libro del Apocalipsis, porque el Apocalipsis forma parte del Nuevo Testamento. Decir que esos santos del Apocalipsis no serán la iglesia de Cristo es una de las mayores mentiras de Satanás, de los mayores engaños del diablo, que ha conseguido extraviar a millones y millones de falsos cristianos que se hacen llamar evangélicos. Paso para adelante. Bueno, muchos hebraístas y estudiosos profundos de la Biblia dejan muy claro que la gran tribulación también se le puede traducir o llamar la gran persecución, precisamente al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios, ¿por quién está compuesto el pueblo de Dios? Pues por los siervos de Dios. ¿Y cuáles son los siervos de Dios del pueblo de Dios? Eso lo detalla muy bien la Biblia cuando dice que son personas que creen en Jesucristo. O sea, han aceptado los pactos de Dios y se han sometido a sus mandamientos. Creen en el Evangelio, en el sacrificio de Jesucristo y en Cristo. O sea, creen en Dios y en Cristo, porque es Dios mismo el que da testimonio respecto a su Hijo. Dios mismo, el Padre, es el que da testimonio respecto a su Hijo, y nos dice que tenemos que creer en Él. Y a las personas que creen en Él, dice Dios que nos da la vida eterna.
y dice que el que no cree es como si dijera que Dios es mentiroso. O sea, Dios mismo da testimonio respecto a su Hijo. ¿Cuáles son los siervos de Dios? ¿Los hindús? ¿O los maometanos? ¿O los budistas? No. Los siervos legítimos de Dios tienen que tener fe completa en Dios, el Padre Todopoderoso, y en su Hijo Jesucristo, en el nombre de su Hijo, y todo lo que implica el creer en eso, el sacrificio de Jesucristo, el poder limpiador de la sangre de Jesucristo por nuestros pecados, todo lo que explica una y otra vez el Evangelio. Entonces, esa iglesia, esos siervos de Dios, esos cristianos, serán perseguidos por la bestia en la gran tribulación. Por eso también a la gran tribulación se le llama la gran persecución contra los siervos de Dios. Esa palabra. Exactamente, tribulación, en la Biblia tribulación y persecución es lo mismo. Lo mismo, según la Sagrada Escritura. Se puede traducir también por aflicción. Aflicción, todos sabemos, cuando uno está afligido, está atribulado, o es perseguido, es lo mismo. Por lo tanto, la bestia, ese futuro emperador, va a hacer la guerra a los santos de la Iglesia de Cristo, y además dice que los va a vencer. Y atención a lo que voy a decir ahora. ¿Por qué dice el texto que los va a vencer? Significa lo siguiente, y esto lo dice el versículo 7 y el verso 10 del Apocalipsis. Porque o bien los va a llevar a campos de concentración en cautividad, el que esté destinado a cautividad irá. El que esté destinado a morir por la espada, es decir, que le corten la cabeza, morirá a espada. Así lo dice el verso 10. Esa es la correcta traducción de ese verso 10. ¿De acuerdo? No como lo ha vertido la Reina Valera y otras malas traducciones. El que esté destinado a morir, a ser llevado en cautividad, irá en cautividad. El que esté destinado a morir a espada morirá. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Mira, atención a lo que voy a decir. La paciencia y la fe son las dos características de los santos de la Iglesia de Cristo que pasan por tribulación. ¿Cómo lo sabemos? Abran ustedes sus Biblias en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. ¿Qué les dijo Pablo a los cristianos de la Iglesia de Tesalónica? Estaban pasando por tribulaciones, por la tribulación, por grandes tribulaciones. Y les dijo que con paciencia y fe la estaban soportando. Exactamente las dos mismas palabritas que aparecen en Apocalipsis capítulo 13, verso 10. ¿Y qué significa esto? Pues significa sencillamente que esos santos del Apocalipsis a los cuales la bestia va a hacer la guerra serán los santos de la Iglesia de Cristo. Los mismos santos que vemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Por lo tanto, ahí lo tenemos. Les va a hacer otro argumento que suelen dar estos falsos cristianos, mal llamados evangélicos, como yo los llamo evangelocos, es que dicen lo siguiente: no, es que Jesús dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Si la bestia va a matar a los santos, significa que entonces Satanás va a prevalecer contra la iglesia de Cristo, por lo tanto, no pueden ser los santos de la iglesia de Cristo esos santos. Cuidado con ese argumento estúpido, satánico y perverso. Cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 16, y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, significa que al final la iglesia de Cristo va a vencer a la muerte. ¿Y cómo van a vencer a la muerte? Por medio de la resurrección. ¿Lo veis? Las puertas del Hades significa el poder de la muerte. No van a prevalecer contra la iglesia de Cristo porque obviamente van a resucitar. Pero que la iglesia de Cristo, Satanás, mejor dicho la bestia, les va a hacer la guerra y los va a vencer, pues claro que sí. Eso significa que los va a matar o los va a llevar a cárceles y a campos de concentración, así de sencillo. Así que no os dejéis engañar, porque ese argumento falso, diabólico, lo he escuchado muchas veces, de decir, me dicen estos evangelocos, no, esos santos del Apocalipsis no serán la iglesia, porque Jesús dijo que el Hades, las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia. No, de ninguna manera. Esas palabras de Jesús lo que significa es que vamos a vencer al final a la muerte, porque vamos a resucitar. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, tu poder? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
Tenemos la victoria por medio del Señor Jesucristo, porque cuando Él venga en gloria va a resucitar a su iglesia y entonces habremos vencido a la muerte y al Hades. El poder de la muerte habrá sido vencido con la resurrección de los santos. Pero que la bestia va a perseguir a los santos durante 3 años y medio, 42 meses, por supuesto que sí, porque ahí lo dice bien clarito el libro del Apocalipsis. Paso. Pues sí, o sea, el espíritu que tienen los evangélicos es ese, que dicen que Dios les va a proteger y por eso los van a arrebatar al cielo antes de que llegue la tribulación. ¿Qué es lo que equivocan toda esta gente? Equivocan lo que es la gran tribulación con la ira de Dios y del Cordero. Exactamente. Entonces, gran tribulación, ¿quién la trae? Las bestias. ¿A quién persiguen? A la iglesia de Cristo. ¿Y la ira de Dios y del Cordero vendrá sobre los siervos de Dios? No. Impensable que la ira de Dios y del Cordero venga sobre los siervos de Dios. Entonces, Dios va a proteger a sus siervos de la ira de Dios y del Cordero que viene. ¿Y cómo los protege? Mediante ponerles un sello en su frente. Eso es exactamente lo que explica el capítulo 7 de Apocalipsis de Revelación. Que Dios va a poner en la frente de sus siervos un sello para protegerlos ¿de qué? De lo que viene. La destrucción de la ira. Claro. ¿Y qué es lo que viene? Viene el 7º sello con 7 trompetas. ¿Qué trae las 7 trompetas? La ira de Dios y del Cordero. ¿Y qué trae la 7ª trompeta? Trae los tazones que completan la ira de Dios y del Cordero que viene sobre los inicuos, que en vez de arrepentirse encima dice que acaban blasfemando contra Dios. Gracias. Entonces siempre es importante entender lo que decimos en muchas charlas. Dios no quiere castigar a nadie, quiere salvar a la gente, pero si tú ves lo mal, arrepiéntete. No blasfemes encima contra Dios, porque entonces tu destrucción va a ser completa y horrible. Dios siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos, no olvidéis eso. Dios no quiere la destrucción del inicuo, quiere la salvación del inicuo. Así es. Si tú ves la ira de Dios en el Cordero, arrepiéntete lo que puedas, porque si no, lo que vas a pasar no te va a gustar nada, ni a ti ni a nadie. Y bueno, creo que está claro. Una cosa, la gran tribulación que traen las bestias, la gran persecución contra el pueblo de Dios, contra los siervos de Dios, y una cosa muy diferente es la ira de Dios y del Cordero, que viene sobre los inicuos, o sea, viene sobre todos, menos sobre los que tienen puesto en su frente el sello de Dios, que se explica o se detalla ya todo eso, el capítulo 7 de Apocalipsis de Revelación. Paso palabra. Efectivamente, millones han sido engañados, les han hecho creer que la gran tribulación será la ira de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. La gran tribulación siempre la han pasado los santos de la Iglesia de Cristo a lo largo de la historia, y lo que va a venir en el futuro es un periodo de gran tribulación, es decir, de gran persecución. La ira de Dios pues será el derramamiento de la ira de Dios sobre los malvados, sobre los que tengan la marca de la bestia en la frente y en la mano derecha. Esto lo puede leer usted en Apocalipsis capítulo 16. Antes de terminar este vídeo vamos a hablar de la segunda bestia, porque Apocalipsis 13 habla de las dos bestias que serán dos imperios, dos poderes. Primera bestia, poder político, será un futuro emperador, y la segunda bestia es un poder religioso, el aliado de la bestia. Por eso en el Apocalipsis a esta segunda bestia, ¿cómo se la llama? A ver si lo sabe, ¿cómo se la llama? Falso profeta. El falso profeta, efectivamente, muy bien. Eso significa que va a ser un líder religioso, el principal líder religioso de la iglesia del diablo en la tierra en ese tiempo, que va a ser la Iglesia Católica Romana. ¿Quién es el principal líder eclesiástico religioso de la Iglesia Católica? El Papa de Roma. Va a ser, por tanto, el último Papa de la Iglesia Católica, que va a ser el aliado de ese emperador, de la bestia. Va a haber un emperador y un nuevo Papa. Repito, ese nuevo Papa va a ser el gran falso profeta mencionado en el Apocalipsis, y ambos van a perseguir a los santos de la Iglesia.
indicando así, por supuesto, que la Iglesia va a estar en la tierra. Si los santos de la Iglesia van a estar perseguidos, es porque la Iglesia estará en la tierra, como es de sentido común, no va a estar en el cielo. La Iglesia va a ser arrebatada cuando vengan las bodas del Cordero, como leemos en Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Ya la Iglesia estará preparada. Los dos testigos de Dios, que por cierto ya hace unos días hicimos este vídeo tremendo sobre los dos testigos de Dios, que les recomendamos que lo vean. Cuando hayan edificado la Iglesia de Cristo, ya estará preparada para recibir a Cristo en el aire. Esas serán las bodas del Cordero, la unión del esposo, que es Cristo, cuando venga con la esposa. Y esa reunión, esa boda, esa unión, ¿dónde se va a efectuar, Benito? Cuando Cristo venga, en el aire, en el cielo. Seremos arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Qué es el aire? Pues, la atmósfera encima de la tierra, ahí donde va a ser la reunión de Cristo su iglesia. Esas serán las bodas del Cordero, cuando la iglesia sea arrebatada. Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8. Y seguidamente, pues Cristo va a descender a la tierra con su iglesia y sus ejércitos celestiales para gobernar el mundo entero con vara de hierro. Ahí lo puede leer también en el capítulo 19 a partir del verso 11, ¿de acuerdo? Primero, repito, Cristo viene, arrebata a su iglesia, le reciben a Jesús en el aire y todos juntos descienden a la tierra para destruir el imperio, el gobierno de la bestia, y dar comienzo ese periodo de 1000 años durante el cual Jesús y su iglesia glorificada van a gobernar sobre todas las naciones de la tierra con vara de hierro. ¿Con vara de hierro qué significa que van a gobernar con vara de hierro, Vinito? Con justicia. Exactamente, con rectitud, con justicia. Va a ser un gobierno dictatorial, celestial, totalitario, de justicia. Y al ser un gobierno justo, de justicia absoluta, en el mundo vendrá, ¿el que vendrá? La paz mundial. Ya no existirán las guerras, porque al ser un gobierno de justicia, al haber justicia, ya no existirán las guerras entre las naciones durante ese periodo de 1000 años. Por lo tanto, ya no vamos a hacer el vídeo más largo. Yo quería comentar algo más. Le paso palabra. Esto es lo que significa las dos bestias del Apocalipsis. Primera, una bestia política, un futuro emperador. Segundo, un imperio religioso, representado por el falso profeta, la cabeza, el líder de ese imperio religioso que es la Iglesia Católica Romana, que es la iglesia de Satanás en la tierra. Y su líder, el Papa de Roma, se va a unir, se va a aliar con esa bestia, con ese futuro emperador, para perseguir a los santos de la iglesia. Paso palabra. Bueno, pues yo quería, por si alguien no lo tiene claro, que le veis el sentido a que la otra bestia sea un imperio religioso, ¿no? En la Biblia, cuando se habla de Babilonia la Grande, precisamente se habla de un imperio religioso. Exactamente. La gran ramera, la madre de las rameras, que tiene un sello en la frente, dice. La gran ramera, con un nombre, Babilonia la Grande, la gran ramera, la madre de las rameras. Y da detalles la Biblia sobre esta gran ramera. Dice que ha cometido su fornicación con los reyes de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que en vez de tener completa confianza en el reino de Dios y en la palabra de Dios, se ha aliado con los gobiernos, con los reyes de la tierra de un modo o de otro. ¿Y qué ha ocurrido por esto? Pues dice la Biblia que tiene sus manos manchadas con sangre de gente inocente. Incluso habla que tiene las manos manchadas con los santos de Dios. Bueno, embriagada, con la sangre de los santos y de los mártires. Bueno, eso tiene las manos manchadas. Después dice, claro, ¿por qué? Porque haber participado en guerras ilegales que han promovido a lo mejor gobernantes utilizando la propia religión. Como los gobernantes saben que las religiones mueven muchos millones de personas, pues utilizan la religión para sus fines egoístas y para llegar a sus metas egoístas o a su avaricia y todo lo que es el poder político corrompedor, ¿no? Y de hecho, pues se dice que estaba bien la Grande, tiene sus manos manchadas de sangre, pero es que ocurre un detallito más, que dice que la ven bebiéndose una copa. ¿Y qué contiene esa copa? La sangre de los santos. Imaginaros un imperio religioso que dice representar a Dios, pero que está bebiendo en una copa la sangre de los santos. Por eso mucha gente alucina, no se lo pueden creer.
para que veáis que tiene sentido todo lo que dice la Biblia, que la gran tribulación realmente significa la gran persecución a los santos de Dios, y cómo también en esa persecución y todo eso está implicada el falso profeta, que se representa en la Biblia como Babilonia la Grande, que tiene sus manos manchadas con sangre y dice que se está bebiendo una copa con la sangre de los santos. Alucina usted, vecina, un imperio religioso que dice representar a Dios. Por eso es que dice el texto que Juan, al verlo, se asombró en gran manera. Imaginaos, al ver eso. Claro. Una religión supuestamente cristiana, ebria, emborrachada de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, dice, y me asombré con gran asombro. Es algo que no le entendía, como una supuesta iglesia que dice que es cristiana, asesinando a millones y millones de santos de la iglesia, como lo hizo a lo largo de la historia, por ejemplo, durante siglos de Inquisición papal, ¿verdad? Sí, dicen que fueron 300 siglos, pero no fueron 300 siglos, fueron 500 siglos, y después, aparte de las cruzadas, bueno, a partir de la Inquisición, la guerra de los niños, tal. A partir del siglo XIII comienza la Inquisición papal, y durante varios siglos persiguió a muerte, y lo va a volver a hacer en el futuro, porque va a ser restablecida la Inquisición papal cuando venga el reinado de la bestia. Y ya para terminar voy a decir cuándo va a venir este reinado de la bestia y el falso profeta, y dará inicio su gobierno de 42 meses. Según el libro del Apocalipsis, no penséis que os voy a decir ninguna fecha, ningún año, ningún mes. Va a venir este imperio de la bestia y la persecución de los santos de la Iglesia de Cristo después de la tremenda tercera guerra mundial nuclear que se predice en el libro del Apocalipsis. Los santos mártires mencionados en el quinto sello, y que justamente aparecen después de la gran guerra mundial mencionada, ahí descrita como el jinete que monta un caballo rojo, le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y seguidamente viene la gran persecución de los verdaderos cristianos, los mártires del quinto sello, y eso va a ocurrir durante el reinado de la bestia. Por consiguiente, repito, este reinado de la bestia y la persecución de la Iglesia de Cristo va a ocurrir inmediatamente después de que termine esa gran guerra nuclear que se predice en el libro del Apocalipsis. Va a terminar de repente cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra, van a parar esa guerra termonuclear, y el diablo mismo, Satanás, va a entregar su poder, su trono y su autoridad a la bestia. Es ahí cuando comenzará ese gobierno de 3 años y medio, y la persecución de la Iglesia de Cristo, que va a durar eso, 42 meses, y que va a terminar esa persecución, la va a acabar el mismísimo Señor Jesús cuando venga del cielo con todos sus ángeles para destruir el reinado de la bestia y dar inicio al milenio, a ese periodo del reinado de Cristo, que va a gobernar con su iglesia con vara de hierro durante 1000 años. Esos santos evidentemente van a resucitar con cuerpos gloriosos y van a gobernar con Jesucristo, con el Señor, durante 1000 años con vara de hierro, con justicia y con rectitud. Por lo tanto, terminamos este importante vídeo. Yo quería hacer otro comentario, pero que sea breve, porque ya tenemos que terminar. Otro comentario sobre lo que Tito comentó, de lo que él dijo. Habló de los mártires que se mencionan en el capítulo 6 de Apocalipsis, cuando se está hablando del quinto sello. Y parece que ninguna religión entiende que Jesucristo dio un número ilimitado de mártires que tiene que completar. Pero Jesucristo dijo, les dio unas ropas largas blancas y les dijo, descansen por un poco de tiempo más hasta que quede completo el número de los mártires. Da un número indefinido de mártires que van a morir. Entonces la gente no entiende que va a haber mártires que van a morir después, o sea, en la parte final de los días, durante la gran tribulación. Exacto. Por ejemplo, de gran persecución, y por eso piensan que Dios los va a proteger, Dios va a proteger a su pueblo, que Dios va a proteger a tal, y bueno, como sería una gran muchedumbre de todas las tribus, naciones y pueblos, pues ya que los protege, que bueno, pero hay un número indeterminado de mártires que van a morir. La Biblia lo dice claramente, y es muy importante tener eso presente, porque la pregunta que tenemos que hacer nosotros es si estamos realmente preparados para morir por el nombre de Jesucristo, por el nombre de Dios. Si nos toca, ¿estamos preparados para eso? Esa es la pregunta que surge. Jesús dice que van a morir mártires, siervos de Dios. ¿Estoy yo preparado si me toca a mí para dar mi vida por el reino de Dios, por Cristo,
por el nombre de Jehová, por el nombre de Jesucristo, por las buenas nuevas o por el Evangelio? Ahí está el punto. ¿Y qué pasa si muero mártir? Pues como dijo Tito, Dios nos da la resurrección, la inmortalidad, y los que mueran mártires, que pueden ser millones, gobernarán con Cristo por 1000 años. Y está hablando de los muertos de la gran tribulación. Exactamente. Entonces, para terminar, mirad, estamos a 17 de abril. Estamos a punto de entrar en la tremenda guerra termonuclear que va a estallar entre Israel e Irán. Israel está a punto de atacar Irán. Va a ser, no sabemos si va a ser esta semana, dice que va a ser inmediatamente, pero ya conocen las noticias. Israel va a atacar con todo Irán y va a dar inicio a una tremenda guerra nuclear en Oriente Medio que se va a extender a las principales potencias del mundo: Estados Unidos, Rusia, China, que es la gran guerra mundial, guerra nuclear, que se describe y se predice en el libro del Apocalipsis. Y será después de esta tremenda guerra mundial, que va a ser nuclear, van a morir cientos, miles de millones de personas, va a venir el reinado de la bestia y esta gran persecución contra los santos de la Iglesia de Cristo en ese imperio de la bestia que va a estar formado por 10 reinos, 10 reyes, ni uno más ni uno menos. Dará inicio esa persecución contra los santos. Cristo vendrá inmediatamente después de esa tribulación de aquellos días, va a reunir a sus escogidos, los va a resucitar, los va a reunir y dará inicio el gobierno mundial de Cristo. Así que damos por terminado este importante Yo espero video. que Tito esté equivocado en esta última Y los que quieran saber más, en la descripción de este vídeo vais a encontrar 2 o 3 documentos, estudios bíblicos escritos por mí, muy importantes. Preparaos, está a punto de estallar la guerra mundial nuclear entre Israel e Irán. Ya sabéis, Estados Unidos apoya a Israel, Rusia apoya a Irán. Al final se va a convertir en una guerra termonuclear entre Rusia y Estados Unidos, en la cual también va a entrar sin ninguna duda China. Esto que estoy diciendo está descrito en el libro del Apocalipsis, en el último libro de la Biblia. Así que nos despedimos hasta el próximo vídeo. Si todavía no te has suscrito a este canal mío de YouTube, suscríbete, dale un like para que más gente pueda conocer este vídeo. Comparte el enlace de este vídeo con tus contactos en tus redes sociales para que más gente conozcan la verdadera profecía bíblica, la verdadera profecía bíblica, y salgan del terrible engaño que les han metido en la cabeza miles y miles de falsos maestros, falsos pastores que enseñan espantosas doctrinas de demonios, como por ejemplo la herejía diabólica del pretribulacionismo, y que ha sido totalmente demolida, totalmente destruida en este vídeo. Así que nos despedimos con el saludo apostólico, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Hasta el próximo vídeo.